Aparecería una tercera posición entre el informe de mayoría y el informe de minoría, que probablemente sería analizado hoy en la Asamblea Nacional para dilucidar el futuro de Ana Galarza. Nuestro invitado en esta mañana, Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Buen día. ¿Qué nos puede decir hasta este momento respecto de este proceso? Una primera duda se refiere al hecho de si aquí están siendo considerados los elementos de juicio, las verdaderas evidencias, o en esto hay un sesgo político que al final del día responde a otro tipo de cálculos, balances, pesos y contrapesos. Buen día. Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a tu distinguida audiencia. Precisamente el debate hay que manejarlo en dos esferas, la esfera legal y la esfera política. Dentro de la esfera legal debemos recordar que este caso empezó con una denuncia por un supuesto cobro de diezmos. Sin embargo, dentro del proceso analizado por la comisión creada para el efecto, se presentaron otro tipo de denuncias relacionadas a un uso indebido de la tarjeta electrónica, a una supuesta falsificación de un documento público, que es el reporte de asistencia, en este caso de los asesores de Ana Galarza, así como también se presentaron denuncias que podrían esclarecerse dentro del ámbito penal. Y el otro es este análisis político. La comisión debía en este caso pronunciarse únicamente sobre las faltas contenidas dentro de la ley orgánica de la función legislativa, así como sus reglamentos. En ese sentido, y hay que ser claros con la ciudadanía, no existe dentro de nuestra norma una sanción para los legisladores de destitución en el caso de cobro de diezmos. Es decir, que este bochornoso y reprochable acto no está normado dentro de nuestra legislación. Pero no es esto absurdo, por decirlo menos. Yo coincido contigo, sin embargo, se ha hecho público este tipo de casos de manera reciente. Yo no creo que recién estén existiendo este tipo de actos, como los mencioné, reprochables, pero no están contemplados en la ley. Y la ley tiene que respetarse en todos los ámbitos, más aún en la Asamblea Nacional, que es donde se crea. Si queremos sancionar a un legislador por el cobro de diezmos, esto tiene que estar contemplado en la ley. Sin embargo, y aquí entramos en cambio en la esfera política, hay un requisito que tal vez no está establecido de manera taxativa en la ley, y que es la probidad. Todo funcionario público tiene que actuar con probidad. Y si es que en algún momento se empezaron a levantar dudas al respecto de la probidad de un legislador, lo ético, lo moral es que dé un paso al costado. Porque si no, al punto al que hemos llegado, el único resultado que ha existido es que la imagen de la Asamblea Nacional cada vez se vea más mermada. Y que de esta manera los ciudadanos menos confiemos en el que debería ser el primer poder del Estado. Pero eso no produce un desenlace práctico, porque sería como esperar que el asambleísta Galarza presente su renuncia, cosa por demás descartada. Por supuesto, por eso que comentaba Eduardo, que en el punto en el que hemos llegado, en el cual ya se anunció el día de ayer que existen los votos para proceder con su destitución, ya no procede esta renuncia que tal vez en algún momento habría mejorado la imagen de la Asamblea Nacional y no habríamos llegado a este penoso punto. Ahora bien, pero la Asamblea, si me permite, digamos que se hubiesen completado los votos necesarios para la destitución. Al final del día esto es o no una suerte de juicio político al interior de la Asamblea. Y por eso esta es una sanción política, y sanciones o investigaciones que se tienen que dar en el ámbito jurisdiccional tienen que continuar y tendrá que continuar. Recordemos el caso de Sofía Espín para tener en este caso una analogía. A mi criterio, la destitución de Sofía Espín fue meramente política, no se siguió un debido proceso y la sanción de destitución no correspondió a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Creo yo que en el caso de Ana Galarza se está haciendo lo mismo. ¿Qué ocurrió en el caso de Norma Vallejo? En el caso de Norma Vallejo fue distinto, porque la acusación no fue por diezmos, no habían pruebas por diezmos, sino las pruebas y la acusación que existía refería a gestionar cargos públicos, y en las pruebas presentadas existía una conversación en la que interviene Norma Vallejo, así como también mensajes de texto. En este caso, en el caso de Ana Galarza, las pruebas que existen son la palabra de Ana Galarza frente a la palabra de Lenin Rodríguez, su ex asesor, en la que estas posiciones contrapuestas no nos dejan más que el camino de decir, escuchemos al uno y escuchemos al otro y tomemos una decisión. La sanción que va, en este caso, creo yo, a tomar la Asamblea Nacional es una sanción meramente política que obedece a motivaciones políticas y que tal vez podría terminar reconfigurando
el equilibrio de fuerzas que puede existir dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, de acuerdo a lo dicho, por la letra de la ley, Ana Galarza no necesariamente debería ser destituida. Sin embargo, ¿a qué precio? Pregunto yo, al precio de tener dentro de la Asamblea una asambleísta sobre la que se han arrojado, digamos, acusaciones y sobre la que existen serias dudas. Sin duda que sí, el mal uso de la tarjeta electrónica provoca una sanción administrativa y, como se decía en la nota solamente anterior, una sanción administrativa. Es decir, no queda a criterio de los asambleístas decidir si esa sanción es meramente administrativa o si escala al nivel de la destitución. El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy claro al respecto de cuáles son las causales para que un legislador pierda su condición de asambleísta. Y en este caso, el mal uso de la tarjeta que le permite el ingreso a los asambleístas o a los asesores únicamente provocaría una sanción administrativa de hasta 30 días. Eso dentro del plano legal. Pero como tú bien comentas y se decía en la nota anterior, el efecto, las consecuencias para la Asamblea Nacional después de haberse vertido tantas denuncias en contra de uno de sus integrantes, podría dar como resultado que si es que ella continúa dentro del Parlamento, la imagen de la Asamblea Nacional siga alicaída y de esta manera seguimos debilitando la institucionalidad del Estado. Bueno, pero a eso vamos, si me permite, al final ya de este diálogo. ¿Qué debe hacer la Asamblea? Es decir, si el tema de los diezmos no es una razón para destituir a un asambleísta, no sabemos desde el punto de vista de la ciudadanía que sea un motivo. En ese sentido, los ciudadanos también debemos sentirnos bastante frustrados porque se producen estos actos bochornosos, estos actos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional y la Asamblea no tiene los mecanismos adecuados para combatirlos. Pero no debería de manera emergente la Asamblea modificar sus propias normas. Sin duda que sí, pero recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa había sido aprobada dentro del anterior periodo legislativo, fue vetada totalmente por el presidente Moreno, y la Asamblea desde el mes de junio pasado podía ya empezar el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya está elaborado el informe de primer debate, esperemos que este sea tratado con la mayor celeridad posible, no solo, creo yo, para poder sancionar adecuadamente actos faltos a la moral y a la ética dentro del Parlamento, sino también para que el Parlamento trate de reinventarse. Si es que no encontramos una nueva forma de actuar dentro de la Asamblea Nacional, de cara al 2021 continuaremos con una Asamblea Nacional que hasta el momento es la menos aceptada en los últimos 10 años y que tiene apenas el 24% de aprobación de la ciudadanía. Este tipo de actos reprochables de la asambleísta Ana Galarza lo que hacen es aumentar este nivel de deslegitimidad que tiene la Asamblea Nacional y que requiere una acción pronta de toda la institución. Gracias a nuestro invitado Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Seguiremos a partir de las 11 de la mañana. Entendemos que se reúne la Asamblea Nacional para tratar el tema de la asambleísta Ana Galarza y para decidir su suerte. 7 de la mañana, 11 minutos, breve corte, regresamos con más.